La alcaldía del Carmen de Atrato le pidió 17.700 millones de pesos a la gobernación del Chocó para pavimentar la vía que conduce de la vereda al 7 al municipio. Esta no es la única vía en mal estado. Algunas comunidades, como la de Guaduas, llevan esperando más de 10 años para que se hagan obras de pavimentación en sus territorios. En Fonseca se celebró por primera vez el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, para reivindicar la diversidad sexual y de género. Pero a pesar de estas acciones, en La Guajira siguen encendidas las alarmas por la discriminación contra esta comunidad. Finalmente, en Tadó, la mayoría de las lámparas del alumbrado público no funcionan. En las noches los tadoseños tienen que caminar a oscuras porque en sus barrios no hay luz y Dispac, la empresa prestadora de este servicio, dice que no es su responsabilidad. Investigamos cuáles son los vacíos de la prestación de este servicio en el municipio y quiénes son los responsables. Este es el noticiero local de Consonante. Comencemos. El 1 de agosto, la alcaldía del Carmen de Atrato radicó ante la gobernación un proyecto para la pavimentación de 3.632 kilómetros para la vía que comunica el Carmen con la vereda al 7. La administración municipal espera que la gobernación del Chocó le apruebe 17.700 millones de pesos que se necesitan para llevar a cabo la obra que durante más de 10 años la comunidad ha exigido. El proyecto de la alcaldía se dio después de que la minera El Roble y la alcaldía entregaran la pavimentación de 120 metros de la vía hace una semana. Personas que transitan por allí todos los días manifiestan que estos solo son pañitos de agua tibia ante el problema y que se debe invertir en una solución definitiva, teniendo en cuenta que esa es la única vía de acceso al municipio. Pero esta no es la única carretera que se encuentra en mal estado. La semana pasada, habitantes de la vereda Guaduas tuvieron que salir a bloquear la vía para denunciar que constantemente se presentan deslizamientos, fallas y daños en diferentes puentes. A pesar de que hace varios años han puesto derechos de petición, han hecho denuncias y han puesto quejas, no se ha visto una solución verdadera. Hay que recordar que el sistema de vías en Colombia está dividido por las primarias, es decir, las grandes autopistas que son responsabilidad de la nación. También están las vías secundarias como la del 7 en el Carmen de Atrato, que están a cargo de las gobernaciones, y finalmente las terciarias o interveredales como la de Guaduas, que están a cargo del Invías. Las vías terciarias son las más rezagadas del país. Juan Esteban Gil, director de Invías, dijo durante un debate de control político en 2019 que de los 142.000 kilómetros de vías terciarias en Colombia, solo el 6% están en buenas condiciones, es decir, 8.520 kilómetros están en buen estado. Esto es grave porque estas son las vías que utilizan normalmente los campesinos para sacar los productos agropecuarios de las veredas hasta las plazas de mercado de los cascos urbanos. Debido al mal estado de estas carreteras, aumentan los costos logísticos. Esto es crítico para los pequeños campesinos que tienen que vender a los intermediarios que compran sus productos a precios bajos con la excusa de sacarlos de las veredas. Antes que la dificultad para sacar el queso, para sacar lo que se saca, que son los productos derivados pues, de la ganadería, los plátanos, todo eso es el riesgo con nuestras vidas. Las vías terciarias son la gran deuda que han dejado todos los gobernantes. Veamos qué pasó en el gobierno Duque. Según el Ministerio de Transporte, a través del Invías invirtió más de 4.25 billones de pesos para el mejoramiento de las vías rurales. José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, dice que muy pocos municipios pudieron utilizar estos recursos. En este sentido, si bien el gobierno de Duque diseñó a través de recursos de regalías, destinar recursos para la construcción, mantenimiento y mejora de vías terciarias, muy pocos municipios utilizaron estos recursos por falta de capacidad técnica de elaborar los proyectos. Se necesitaba primero levantar un inventario de vías terciarias y estructurar el presupuesto para mejorar o construir las vías terciarias. Estas capacidades técnicas no las tienen los municipios.
Pero no solo las vías terciarias enfrentan dificultades. En el Chocó las vías secundarias se han retrasado por la inestabilidad política de los gobiernos con la entrada y salida de gobernantes que no terminan su periodo electoral. Lo cierto es que la solución a las vías en el Carmen de Atrato se demora. El nuevo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tiene un mes para recibir los proyectos que ya se están ejecutando y proyectar los que hagan falta. Además, queda un año para que se vuelvan a celebrar las elecciones locales para gobernadores y alcaldes, por lo que los gobernantes deberán priorizar cuáles son las obras que se van a realizar. Es posible que entre esos esté la pavimentación del 7. El pasado 29 de julio se celebró por primera vez en Fonseca el Día Internacional del Orgullo LGBTI en el municipio. Esta celebración, que generalmente se realiza a nivel mundial en el mes de junio, buscaba reivindicar los derechos de la diversidad sexual y de género en el municipio. Se realizaron conversatorios sobre los derechos de la comunidad LGBTI y el reinado de nuestra belleza trans, higuitos y cayenas 2022, entre otras actividades con cerca de 70 miembros entre las fundaciones Fonseca Diversa y Somos Identidad Activa. La festividad fue todo un hito porque además de celebrarse, puso los derechos de la comunidad LGBTI que ha vivido violencia en el municipio al debate público. El pasado 24 de junio fue asesinada Estrella, una mujer trans de 22 años de edad. Todavía no se sabe quiénes fueron los responsables de este crimen. Estas acciones son importantes porque permiten reivindicar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que desde los años 70 han protestado contra la estigmatización y la persecución. La Corporación Caribe Afirmativo, que hace seguimiento a los derechos de la comunidad LGBT en la región, ha documentado 8 homicidios y feminicidios contra las personas LGBT en La Guajira desde el año 2020 hasta hoy. Estos hechos afectan principalmente a las mujeres transgénero y a los hombres gays. Muchos de ellos son de origen venezolano. Además, Riohacha, Maicao y el sur de La Guajira son los territorios con más víctimas. Ante estos casos, la Fiscalía ha avanzado muy poco y tampoco ha logrado establecer si estos homicidios tienen relación con la orientación sexual. Así nos lo explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. Sigue siendo inexistente una acción sostenida a largo plazo que permita, de un lado, documentar aquellos mayores problemas que tienen las personas LGBT, pero de otro lado también ofrecer servicios especializados desde el Estado para generar confianza, para acercarlos a aquellas rutas de atención ciudadana que tiene el Estado y que las personas LGBT en Maicao, en Riohacha y en toda La Guajira suelen no utilizar porque las encuentran con barreras de acceso. Las tareas pendientes en La Guajira, según los estudios de Caribe Afirmativo, son generar políticas públicas que respondan a derechos como la salud, la educación y el trabajo. Además, generar una gran campaña ciudadana que combata los prejuicios contra las personas LGBTIQ+ en el departamento. Y finalmente, generar un plan de acción diferencial para las personas de esta comunidad migrantes que llegan a estas zonas de frontera. Cada semana, la veeduría ciudadana de Tadó recibe quejas porque las lámparas no funcionan y en las noches la mayoría de las calles están oscuras. Esto ha aumentado percepción de inseguridad, tanto que muchas personas prefieren no salir de noche o no dejar la puerta de su casa abierta. Y es que a pesar de que cada mes hay que pagar el impuesto al alumbrado público en la factura de energía, cada vez son más los sectores que le hace falta iluminación. Prácticamente la zona rural está oscura y ante las continuas inconformidades de los habitantes, la empresa Dispat, prestadora del servicio de energía, dice que las quejas deben hacerse ante la alcaldía, pues aunque la compañía cobre por el servicio de alumbrado, no le compete el mantenimiento de las luminarias. En Tadó y otros municipios de Colombia, la tarea de operar, administrar y mantener el alumbrado público es de las alcaldías. Pero en muchos casos, como el de Tadó, esta institución no tiene ningún contrato para cumplir con esta obligación. Por eso no hay una oficina que reciba las quejas específicas sobre alumbrado y nadie se encarga de arreglar las luminarias cuando dejan de funcionar. Entonces, ¿qué pasa con el dinero que cobran en la factura de energía? El dinero del impuesto del alumbrado público que recauda Dispac se utiliza para pagar la factura de energía del municipio, que incluye el alumbrado de las calles y parques y la energía de algunos edificios como la alcaldía y colegios.
En el papel, si después de pagar esta factura queda plata, ese dinero debería quedar para pagar el mantenimiento de las lámparas. Pero hay un problema, el municipio le debe más de 300 millones de pesos a Dispac porque los anteriores alcaldes no pagaron la factura del alumbrado público. Así nos lo explica Deiner Mosquera, secretario de Planeación Municipal. El alcalde de ese momento pues, lo miró bien, hacer un convenio para que Dispac hiciera ese recaudo e ir también subsanando o pagando esas deudas de tal manera que le permitiera ir trabajando, iba amortizando ese déficit. Para solucionar este problema, la entonces alcaldesa Yosira Lozano firmó el 25 de mayo de 2021 un acuerdo de pago con la empresa Dispac. En ese acuerdo, las partes acordaron que no se pagaran los intereses y que se descontara una parte importante de la deuda de hace más de 10 años. El municipio donó 28 millones de pesos y se comprometió a pagar una cuota de 6 millones de pesos durante 72 meses. Eso quiere decir que el dinero que se recauda se usa para pagar la factura, pagar la deuda y no queda plata para arreglar las lámparas. Estar a oscuras no solamente afecta el desarrollo de las actividades cotidianas, sino que además la percepción de inseguridad ha aumentado cada vez más. Unas calles a oscuras, pues aumentan o dan una percepción de inseguridad y pues como por mencionar uno de los peligros, además digamos de las personas que pues de alguna manera están pendientes, aprovechando la noche para de pronto digamos atracar a alguien. La estrategia de la alcaldía para solucionar este problema es hacer un nuevo contrato para mejorar la red de alumbrado público en la zona rural y urbana. El costo del contrato es de 280 millones de pesos. El secretario de Planeación espera que en los próximos 2 meses se defina el contratista y comience a trabajar. Queda entonces faltando un nuevo contrato para el mantenimiento de las luminarias antiguas y las nuevas. Este noticiero fue posible gracias a los periodistas locales del Chocó y La Guajira. Si te gustó lo que te contamos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos la próxima semana.